We're going to talk about smart cities today, and Y es un gusto estar acá con este panel tan inteligente. Voy a presentar rápidamente por ellos, porque ellos son los principales personajes de esta presentación. A mi izquierda, Soledad Muñoz, ministra de Educación de Paraguay, la más joven persona a ser indicada ministra. Los felicito, gracias. Jonathan Harsh, fundador y productor ejecutivo de Utopia Demographic, fundador y presidente de High Promotion Transportation Technologies. Gracias. Daniel Annenberg, secretario de Innovación y Tecnología de City of San Pablo. Es una gran ciudad y tiene mucha experiencia para compartir con nosotros hoy cuando hablemos de ciudades inteligentes y no menos importante, Cristiano Muy, vicepresidente ejecutivo y presidente de Qualcomm. Gracias por estar acá. Me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla para hacer el contexto de nuestro tópico. ¿Dónde están las ciudades de Latinoamérica? ¿Hacia dónde van? Me gustaría empezar con la ministra, por favor. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por su presentación. Es un gusto estar acá y ser parte de este panel. Voy a hablar español. Entonces, Cristiano, ¿cómo el sector privado entiende que puede ayudar a las ciudades con datos, análisis de datos y colección de datos? Bueno, es parte de lo que pensamos que es la estrategia para el futuro. Todo estará conectado. Una de las principales misiones de nuestra empresa ahora es que mientras vayamos de 4G para 5G, que la 5G tiene por intención conectar todo, y una vez que se conecte todo de manera inteligente, uno empieza a tener muchos datos y con los datos uno puede aumentar la eficiencia. Y la primera respuesta a su pregunta es que estamos yendo muy agresivamente hacia la Internet de las cosas y entendiendo que muchas de los sistemas existentes hoy se harán más inteligentes, conectados con la nube, usando conectividad celular, Wi-Fi y teniendo procesos de eficiencia. Eso se hace la fundación, la infraestructura para que los datos se puedan colectar y analizar. También pienso que cuando uno piensa de las ciudades, en las ciudades inteligentes, uno de los proyectos, hay una serie de proyectos que nuestra empresa estuvo involucrada y es muy interesante. La mayoría de las ciudades tienen el upgrade de la infraestructura hacia una infraestructura inteligente, autofinanciada, porque mientras se aportan nuevos sistemas, hay una reducción en los costos de operativos y esto por sí mismo financia la tecnología. Me parece que el gran obstáculo es empezar, pero las oportunidades son inmensas mientras uno consiga que las cosas sean más inteligentes y capaces. Hay un ciclo virtuoso que se puede generar. San Pablo está colectando datos. ¿Qué tipo de datos usted está más interesado y por qué? Buenos días a todos. Voy a hablar portugués. Estamos trabajando y no es sencillo porque recibimos una ciudad no conectada y necesitamos hacer las bases para esto. Las bases para esto
Yo entiendo que serían conectividad, infraestructura y también datos abiertos. Mientras más datos abiertos haya, lo mejor. Y estamos trabajando en diversas frentes. Por ejemplo, semáforos inteligentes, limpieza inteligente, iluminación pública con una inteligente también. No solamente eso, hace falta también trabajar en la parte de educación, en la parte de salud, e integrar la información del historial médico electrónico. Hoy en San Pablo, infelizmente, aún hay mucha cosa en papel y los diferentes niveles no tienen conversación. El nivel municipal, estatal, federal en la educación también necesitamos tener. Hoy tenemos espacios que son los CEOs, los centros de educación en unificada. Sin embargo, mucha cosa en papel y poco tecnológico. Estamos llevando para los CEOs toda esa parte de robótica, de innovación, de tecnología, y en nuestra secretaría nosotros coordinamos, por ejemplo, los Fab Labs, que es la más grande red pública de hazlo tú mismo. Son 2 Fab Labs públicos y estamos cada vez más incentivando los labs, los laboratorios como el Mob Lab, por ejemplo, que es un laboratorio de movilidad urbana, en el cual abrimos datos sobre autobuses, sobre vacancias para aparcamiento, y con eso han venido las startups para que ellas puedan con las aplicaciones y otras soluciones encontrar buenas soluciones para la ciudad. Entonces hay diversas acciones en diversos territorios y nuestra secretaría tiene que ver con todos ellos juntos para trabajar, y mucho tiene que ver con la idea de la desburocratización, la simplificación por un lado y por otro lado los servicios electrónicos. Y mencionó 2 cosas, el transporte y los laboratorios. Y esos son 2 tópicos que me gustaría hablar, que ustedes comentaran. El transporte, los datos. ¿Cómo se hace ese matrimonio? Es muy importante para nosotros. En nuestro caso, nos faltaba empezar un nuevo sistema de transporte, que no somos barcos, trenes, automóviles, aviones. Somos un transporte de 5º modelo. Entonces, podemos empezar a intentar capitalizar de esas experiencias. Nosotros descubrimos muchas disfunciones. Por ejemplo, 70% de las operaciones que hacemos en el aeropuerto, de hecho, se pueden hacer antes de llegar. Y seguridad también se puede basar mucho en datos, en análisis de datos y en perfiles de riesgo también. Y los datos también permiten optimizar todas las cadenas de valor del viaje. En el momento en que la persona aprieta el botón y alguna gente puede buscarlos y pues, llevarlo a la estación local, vamos a marcar la jornada, vamos a cambiar la experiencia del pasajero. Para nosotros no hace sentido, de hecho, recrear la primera clase, segunda clase. Nos parece que la experiencia del pasajero tiene que basarse en experiencia. Somos personas diferentes cuando viajamos con nuestra esposa, cuando nuestro jefe, como turistas, hasta cuando vamos y volvemos de trabajo. Tenemos diferentes condiciones. Entonces queremos cambiar esto basado en datos. Y también hay una otra oportunidad, la posibilidad de hecho, tener una experiencia al diseñar contextos, contenidos inteligentes, que uno puede cambiar de modelo entre los sistemas sin tocar la billetera. Y eso para nosotros es la experiencia de pasajero del futuro. Tal vez no la billetera del pasajero, pero tal vez el presupuesto de la empresa. Esta mañana leí un artículo en cuanto a United Airlines, un problema que tenían con perros que se mandaron de diferentes lugares. Y es un problema en Estados Unidos ahora. Pero en la empresa en algún momento dijo, bueno, no importa, porque al fin y al cabo el individuo va a elegir por precio y no por experiencia. No estoy de acuerdo. Yo pienso que en la experiencia de pasajero, si uno puede tener un servicio hecho bajo medida, uno se dispone a pagar por él. Y esto, de hecho, puede conducir a modelos que no requieren billetes. Queremos, por ejemplo, tener algo que, de hecho,
por el exceso de energía que se pueda producir con el panel solar que tengamos y la combinación de energía renovable que tenemos en el sistema. De hecho, podamos subsidiar todo el OPEX. Entonces, de hecho, podemos recuperar el costo del transportar ese pasajero, pero ahora uno también puede usar el billete o el sistema de billete dinámico para dar servicios a las personas y no necesariamente usar el billete como un sistema de monetarización. Estamos rediseñando toda la cápsula basada en el perfil. Por ejemplo, los niños necesitan de cosas diferentes que los trabajadores, por ejemplo, y la capacidad de tener pequeñas cápsulas que a cada 30 segundos permite personalizar la experiencia del pasajero. Entonces, en el futuro voy a ver cada vez más el tráfico, el transporte, digamos, como una commodity que va a incluir servicios, y este será el modelo de negocios. Daniel también habló de los cantegriles, las villas miserias, y yo sé, Jonathan, también te concentras en esas comunidades pobres, o sea, es decir, cómo transformar esas áreas de la ciudad que a veces no están en el noticiero, pero que son parte de la sociedad latinoamericana. Que esos datos, ese análisis y la planificación pueden ser para mejorar esa área de la ciudad y particularmente las personas que allá viven. Me parece que tenemos tener una historia coherente con relación a las Villa Miseria. Lo tenemos en cuanto a HIV, por ejemplo, sabemos hacia dónde vamos, así que se hizo más coherente. Tuvimos una aceleración del progreso y no vemos lo mismo en cuanto a las comunidades pobres. Necesitamos de datos que nos muestren patrones y una historia sencilla. Cuando las megaciudades del mundo, Tokio, Nueva York, son legos con 88 millones de personas. Tenemos, las ciudades se están haciendo megaciudades, la gente está dejando el área rural para el área económica más cercana. Me parece que los datos tienen un rol que desempeñar en estas ciudades, pero me parece que necesitamos de modelos diferentes de ciudades para la emergencia de lo que está sucediendo en Asia y África en particular y en Latinoamérica. Entonces estamos intentando crear esas microciudades. Ahora la ciudad para crear una ciudad dentro de una ciudad que puede ser, digamos, para que se haga una zona de demostración para la ciudad, para que se pueda testear las cosas de manera más segura. Y si se prueba bien, entonces las ciudades también pueden expandir esas tecnologías, esas soluciones para la ciudad más formal. Entonces también pensamos que repensar las villas miserias también ha sido un déficit. La informalidad nos da un espacio, es una ciudad que se adapta y repensar las villas miserias puede también nos traer soluciones en cuanto al futuro de las ciudades. Nuestras ciudades tienen que ser más sostenibles, tienen que ser más caminables, tienen que tener una escala más humana, pero las ciudades que tenemos hoy son bastante calcificadas, son difíciles de cambiar y de adaptar, y me parece que las villas miserias son fáciles de adaptar, entonces eso nos puede presentar soluciones. Cuando hablamos de las villas miseria, la mayoría no sabe cuánta gente vive allá. ¿Qué tipo de datos son los más importantes, los básicos para empezar? Obviamente, población, me parece que las imágenes de satélite pueden ayudar, y también la teoría de emergencia, la idea de que algunas cosas se conectan de manera diferente, y eso aumenta la complejidad de eso, explica el crecimiento de las villas miserias y en qué dirección pueden crecer. Y también me parece que nos da ideas en cuanto a cómo las ciudades y las villas miserias, cómo ellas surgen y cómo no entran en colapso tampoco. Me parece que nosotros como seres humanos también sentimos que estamos alcanzando un límite en cuanto a cómo, de qué manera podemos lidiar con la complejidad. Necesitamos de lentes más inteligentes para entender como la teoría de la emergencia, para poder influenciar la dirección de las ciudades en el futuro.
Cristiano, ¿quieres decir algo sobre esa colección de datos? Bueno, me gustaría, cuando hablamos del área de especialidad, eh, eh, hay un proyecto en particular que me gusta mucho y que es fácil de entender cómo sería económicamente viable y aplicable a todas las ubicaciones, incluso las áreas menos privilegiadas. Me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar de eso. Cuando miramos la infraestructura que existe en las ciudades y cuando vamos de dónde están ahora y qué se pueden hacer, voy a dar un ejemplo sencillo. En muchos lugares, en áreas hay las luces de la ciudad, la iluminación pública. En muchas de esas que se emplean, tienen luces fluorescentes o incandescentes. Y una cosa sencilla, un proyecto sencillo, se puede sustituir con LED y se ahorra energía. Entonces hay ahorros de OPEX, pero todo el proceso de sustituir LED crea oportunidades para las ciudades inteligentes. Y quiero dar un ejemplo. Esas son las cosas que exactamente la ecuación económica es fácil de implementar en cualquier lugar. Cuando vemos una ciudad, podemos poner una smart light, una luz inteligente también con sensores que detectan presencia y también básicamente van a modular. Y después se puede poner una cámara conectada y para hacer un upgrade es una cámara inteligente que solamente transmitirá datos si son relevantes. Entonces uno puede tener vigilancia 24 horas al día. Y la privacidad, bueno, uno tiene la habilidad de tener leyes de privacidad como hay hoy, que tal vez regulen esa información y que se puede usar por la finalidad de la aplicación de la ley. Y si la población sabe que existe la vigilancia, hemos visto en muchos casos, es como tener cámaras en la casa, fuera de la casa, es algo que cohíbe el crimen y de hecho la gente se siente más segura. La gente puede caminar por la calle por la noche y sabe que habrá vigilancia y quieren las cámaras. Pero permítame seguir, no quiero detenerme solamente en la cámara. Bueno, la cámara que uno puede poner una infraestructura inalámbrica, un punto de wifi gratis o una pequeña célula de celulares. Bueno, uno puede conectar entonces todos los medidores en esas casas, si es un medidor de gas, medidor de agua, medidor eléctrico, y entonces uno puede usar eso como infraestructura con otro para cosechar datos. Eso empieza con una cosa muy sencilla y en algunos casos solamente los ahorros de energía también crean una actualización de infraestructura. De hecho, uno tiene la base para conectar otras gotas y aportar datos. Parece complejo, pero es bastante sencillo de hacer y entonces uno empieza a tener el ciclo virtuoso de tener todo en una sociedad conectada. De ahí uno migra para otros servicios. ¿Son caros? Bueno, algunos de esos proyectos que hemos visto, solamente los ahorros de energía, si uno mira cómo funcionan las municipalidades hoy, las ciudades no tienen CAPEX, las ciudades en general no tienen CAPEX, pero tienen OPEX. Entonces uno mira el dinero que tienen para pagar por algunos de esos servicios. Una vez que uno aplique, en el caso de ese ejemplo que di, aplica la tecnología y eso permite ahorros, no solamente en energía, pero también en términos de eficiencia, eso paga el CAPEX. Entonces, en muchos casos, los casos que vemos son autofinanciados. Entonces, Daniel, ¿podrías compartir con nosotros ejemplos de lo que dijo Cristiano, de que uno desarrolla una tecnología que tiene un costo, pero también el retorno fue muy interesante para la ciudad, ahorrando dinero y aportando nuevos servicios, aumentando la protección en cuanto a las políticas públicas?
Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo del sistema electrónico de información. Estamos en San Pablo, como dijo John Doria, implantándolo esto, y todo era que era papel, va a ser todo electrónico. 75% de los procesos de la municipalidad son electrónicos. Y es un volumen muy grande, son 340.000 procesos por año nuevos, 1.000 por día, y eso economiza papel, tiempo para tramitar y otras cosas. Pero es una ciudad digital, no estamos hablando de una ciudad inteligente. Abrir una empresa, por ejemplo, en San Pablo, hasta el año pasado tardábamos 100 días para abrir una empresa. Colocamos de una manera electrónica todo esto, autodeclaración, que cambia el contexto y la dinámica. Hemos pasado a creer en el empresario en lugar de solicitarle una serie de documentos a él. Y ahora podemos abrir una empresa en menos 5 días. Es un ejemplo de cómo nosotros hacemos para simplificar y desburocratizar. Hay varias acciones de ciudades inteligentes, semáforos, iluminación y otras cosas también, pero mi preocupación ha sido cómo llevar estos servicios para aquellos que los necesitan más. Una ciudad inteligente solamente tiene algún sentido si las personas sienten que, de hecho, y principalmente aquellos que lo necesitan más, se den cuenta de que llega a ellos el servicio. Les voy a dar un ejemplo. Cuando fui presidente del Departamento de Tránsito, para nosotros era muy importante involucrar a la población y anticipar un gobierno proactivo que esté presente en la necesidad del ciudadano. Hoy en la ciudad de San Pablo, para sacar la licencia de conductor, le enviamos un mensaje recordando al ciudadano que necesita renovar su licencia de conductor. Es un gobierno proactivo, los gobiernos deben ser cada vez más. Pero no es el tema solamente. La ciudad inteligente para nosotros tiene que ver con los datos, participación mayor, startup de la sociedad. Y un ejemplo que siempre indico de Mobile App, a medida que estamos abriendo los datos de los ómnibus, el sistema de ómnibus de San Pablo es un gran ejemplo. Son 7.000 ómnibus que circulan por la ciudad de San Pablo. Y esas informaciones se las pasa a cualquiera abriendo datos. Y permitió que hay un aplicativo en el cual el ciudadano sabe cuando llega a la parada cuánto tiempo va a tardar el ómnibus en llegar ahí. Es una pequeña revolución porque puede decidir si espera el ómnibus, si vuelve para casa, toma el metro o va caminando. Cuando abrimos datos e involucramos la iniciativa privada que gana dinero con esto, encontramos soluciones innovadoras para la ciudad. Y ahí, de hecho, empezamos a tener una ciudad inteligente. Tenemos representantes del sector público aquí, pero quería entrar en un aspecto que han mencionado ahora, el sector público y el ambiente creado. El sector privado crece y se involucran en ambas partes. ¿Qué es lo que le está pidiendo usted al sector público para desarrollar sus proyectos y ayudar al sector público y al público en general? Una gran innovación en transporte, porque el sector en tierra del año pasado empezamos, la industria aérea era igual, todo era subsidiado. El modelo de negocios de transporte tenía como base los impuestos que eran pagos por los contribuyentes. Entonces, el primer aspecto que hemos observado es cómo crear un sistema que no dependa en subsidios, porque no podemos continuar a solucionar un problema y crear 10. Entonces, la idea era eficiencia, esa era la respuesta. No era solamente la velocidad, pero trabajamos en los dos aspectos de cómo generamos electricidad y ahora podemos crear un sistema que consume pequeña fracción de esa energía del sistema. El resultado es un sistema que
eh, puede cuadruplicar la inversión. En Kenia hicimos estudios de factibilidad que en 5 años se tiene que tener el retorno de la inversión. Y es importante porque empezamos a ver el modelo de consumo. Necesitamos a redefinir lo que estábamos diciendo. Un transporte centrado en el ser humano, pero que no consuma muchos recursos. No hay que mirar muy lejos para atender eso. Hay muchas cosas, el sol, el viento, etcétera. La energía solar el costo es equivalente al otro, sí, porque ahora puede mejorar. La eficiencia está subiendo, el precio está cayendo. Se puede alimentar el planeta con el consumo de eso. Y estamos proponiendo las PPP, que son las alianzas público-privadas, que pueden colocar 30% de fondos, nosotros 70%, porque podemos atraer a todas estas empresas. Y vamos a pagar una tarifa al gobierno. Y eso, de una situación en la cual el transporte eran los agujeros negros en los sistemas, es un sistema que pueda llegar a apoyar con base en los sistemas de transporte. Hay 3 cosas solamente de gobierno. Uno, que nos ayuda a asignar el área a ser convertida en microciudades, porque no queremos problemas después. Queremos asegurar, probar las arterias principales. Tratamos de no engancharnos en las arterias principales, sino soluciones descentralizadas. Entonces son semiautónomas. Y esa autonomía nos permite llevar soluciones que quizás no alcanzan las necesidades de la legislación, pero nos permite seguir. Y con estas soluciones son soluciones versus tecnología, porque una ciudad está hecha de varios sistemas de salud, de energía y sistemas de gobierno también. Debemos repensar todos los diferentes aspectos. Básicamente en el Valle de Silicio lo que estamos haciendo es eso. A medida que colocamos medidas bastante sencillas, cualquiera de estas soluciones en estos escenarios va a ser 3 veces más rápido para colocarlo y 3 veces más barato. Pero en cualquiera de estas situaciones que estamos viendo, hay nuevas posibilidades. El último año de avance en tecnología, hay muchas posibilidades frente a nosotros para la cooperación, para pensar qué será de aquí a unas décadas cuando gran cantidad de las personas vivan en estas barriadas de bajos ingresos. Nuevos modelos, diferentes soluciones que puedan tener mejor calidad en oportunidades allí. Quería hacer un comentario conectando todo esto sobre cómo ser más inclusivo. Tuvimos un proyecto piloto aquí en Brasil que tuvo mucho éxito y puede ser replicado. Le voy a dar un ejemplo en Brasil y uno en India. Cuando usted habla de una ciudad digital, no una inteligente, quiere conectarse a las personas, a otras ciudades inteligentes. La realidad, las plataformas más grandes producidas por el hombre es el smartphone, el teléfono inteligente. Y es parte de la vida de todo el mundo. Y es una cosa muy común en América Latina y en áreas geográficas que usted tenga economías en desarrollo. Muchas personas tienen smartphone. No todo el mundo puede pagar los datos, tiene planes de datos. Pero este proyecto que comenzamos, me acuerdo cuando hicimos este proyecto en nuestro almuerzo con individuos del gobierno brasileño, y estaba hablando sobre lo que yo pensé que sería una inconsistencia interesante. Tenemos en Brasil 0800, por ejemplo, ¿no?
Hay 0800 para varios lugares y te mandan al sitio web. Y si no tienes una computadora o un plan de datos, ¿cómo vas a ir? ¿Por qué no tener el 0800 para datos? Este programa le dan apoyo al Ministerio de Comunicaciones, hizo un proyecto piloto y se creó una dirección de Internet. Y ahí comenzamos con San Pablo, hicimos una aplicación que los individuos podían tener una hora con el médico del Sistema Único de Salud, o los bancos empezaron a ver el ahorro de suministrar servicios bancarios cuando ellos pagan operadora. Creó la situación que muchas personas que no estaban conectadas porque no podían pagar los datos, estaban conectados y el sistema permitía el recibidor pagar por la conexión de datos. A medida que usted transforma la ciudad en digital y conectada, hay que darle las herramientas a las personas y las cosas que en Brasil puede ser replicado. Sé que es difícil cuando usamos la neutralidad de la net, pero debería haber elementos de Internet que se puedan llegar a usar en un cobro reverso y podríamos permitir que todas las personas estén conectadas. Soledad. Cristiano dijo cosas importantes. El uso del celular son fundamentales para poder llegar a aquellas personas que lo necesitan más. María también colocó un tema del gran reto de nuestras ciudades en América Latina, y la integración de estas personas, cómo incluirlas. Y solamente las vamos a incluir si se dan cuenta que la tecnología viene para mejorar la calidad de vida de ellos. Ellos pueden usar la tecnología para que puedan ser parte de esa sociedad. Un ejemplo que hizo aquí, tenemos wifi público en la mayoría de las plazas. El Banco de Brasil, por ejemplo, colocó wifi gratuito en la Avenida Paulista. Fue pequeño el uso porque las personas en la Avenida Paulista ya tienen un acceso. En el área periférica no. Entonces el reto es cómo traer a estas personas y mostrarles a ellos que la tecnología e innovación, que la ciudad inteligente está pensando en ellos. Es un gran reto en las ciudades de América Latina, que si no incluimos a estas personas, vamos a tener una brecha mayor entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías y quien no tiene acceso a las tecnologías. Es un reto tremendo, no tengo las respuestas. Necesitamos trabajar juntos en el sector privado, en diferentes niveles de gobierno. Y eso es un reto tremendo. Pero hay otro muy grande, que es la cultura que tenemos. ¿Cómo hacemos para las personas entender que la tecnología de hecho es interesante para ellas?
Y las personas iban al banco. Ahora no precisa ir al banco porque el sistema bancario brasileño hizo una simplificación. Hoy se hace por internet, por una app. El sistema bancario brasileño, que es uno de los más grandes del mundo y ha innovado mucho, en el área pública necesitamos una innovación mayor para alcanzar esa persona que necesita más del servicio público y no encuentra soluciones rápidas, prácticas en la salud, en los transportes, en la educación. Es interesante como esto, que vemos el desarrollo de las ciudades en América Latina, Asia y África, están desconectados, básicamente están creando algo nuevo, es provocativo todo esto. Y lo que yo diría que las ciudades como máquinas, entonces a medida que hablamos de tecnología y llevando la tecnología a todos los niveles de la ciudad, ¿cómo involucramos esto en estos organismos emergentes? El último siglo fue fantástico de ingeniería, el siglo de ingeniería, pero hemos beneficiado muchísimo de eso. Pero este siglo es sobre conectar los puntos, así que las ciudades, a medida que tratamos de flexibilizar las máquinas, estamos llegando a nuestros límites. Los datos nos pueden ayudarnos, pero hay límites. Hay inteligencia, pero los esfuerzos que están haciendo en todo el mundo sobre esto. Cuando estamos creando ciudades inteligentes, estamos incluyendo la movilidad de personas y eso nos lleva al reto del medio ambiente. Cómo estas nuevas ciudades son sostenibles en el futuro de la perspectiva del medio ambiente. Cómo ayuda a las personas para preservar o ganar espacio que hemos perdido en términos de sostenibilidad y el medio ambiente. La respuesta a tu pregunta, cuando empezamos a analizar cómo construir el sistema, cuando veíamos lo que hacíamos en los trenes, en las autopistas, nosotros vamos a un granjero y le digo, bueno, deme tu tierra y te voy a dar, cuando tenga suerte, te daré un montón de ruido y contaminación. ¿Qué va a hacer este hombre? Es su tierra, la está cultivando y es un modelo. Cuando vemos la posibilidad de construir en pilares el sistema es por varios motivos. Tiene un impacto mínimo en tierra. Puede construirlo de una manera que pueden migrar los animales y no bifurca la tierra en dos. Y puede construir con nuevos materiales concreto que pueda absorber el dióxido de carbono y hacerlo en el cual las especies la puedan llegar a usar como nidos. Podemos hacer jardines verticales, etcétera. Eso colocando las mejores mentes que tenemos en el planeta y usar las mejores prácticas, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando un sistema que es dinámicamente construido, depende de donde está construyendo la morfología del terreno y respetando el medio ambiente. El sistema en sí es un sistema que está trabajando en ese espacio, en ese vacío, es silencioso, no tiene emisiones y puede llegar a tener varios recursos innecesarios. Puede tener un panel solar y una tubería. O sea, cuando tiene un sistema ahí, puede tener varias cosas dentro del mismo sistema. Alguien puede decir que hay cosas que están muy bien en el papel, pero cuando hablamos del costo de la infraestructura y del proyecto, no vale la pena porque esas ciudades tienen otras necesidades primeramente antes que desempeñar esos proyectos increíbles. Esa es otra simplificación.
No podemos repetir el mismo error, pero están lidiando con políticos que, con todo el respeto, piensan en términos de corto plazo, no largo plazo. El problema es que ahora estamos desarrollando soluciones que ya conocemos cuál es el resultado y van a condenar a un constante estado de subsidios. Cuando hay una solución que de hecho puede resolver el problema de tráfico porque pueden por entregar de manera segura, rápida, eficiente bienes y servicios para ciudades que están lejos, a muchos kilómetros. Entonces vamos a cambiar el concepto de ciudad porque ahora las ciudades tienen distancias de 1.000 kilómetros y especialmente en países que ahora son, digamos, son llamados de tercer mundo, subdesarrollados. Esta es la más grande oportunidad que tenemos porque podemos dar un salto para sistemas que son mejores, más viables económicamente y más sostenibles. Bueno, los políticos solamente piensan en corto plazo, soledad, vamos a hablar. La realidad de la mayoría de los problemas que tenemos, la infraestructura a veces cuesta 3 veces más, es que la mayoría de la disfunción está, tiene esa razón que expliqué. Cuando estás trabajando con un sistema que está optimizado y también es bueno para la tierra, porque en toda parte del precio de la tierra sube. Entonces, ahí está todo el mundo del mismo lado y es una de las primeras veces en que hacemos infraestructura de esa manera nueva. Me parece que eso va a dictar una nueva manera que cuando hablamos de construir y de infraestructura también estamos hablando de realmente interrumpir otras industrias tradicionales. Pienso que hay una cuestión acá que es muy importante, que son los proyectos de corto y de largo plazo. Los políticos terminan necesitando de una manera de respuestas rápidas porque hay elecciones acá en Brasil a cada 2 años. Voy a dar un ejemplo interesante. Estamos haciendo la Intendencia de San Pablo que se llama la prueba rápido. ¿Qué es aprobar rápido? Es el licenciamiento de obras para construcción de una manera ágil. Acá en San Pablo llevamos un promedio de 6 meses, un año para aprobar cualquier de las licencias. Eso es un absurdo. ¿En qué estamos trabajando? Los servicios electrónicos que puedan suceder al mismo tiempo porque hay que pasar por diversas secretarías de la aprobación y de manera que sean más integrados, lo más integrado posible. Eso es esencial porque por un lado se combate la corrupción, que es uno de nuestros grandes problemas, y por otro lado estamos auxiliando quien quiere construir en la ciudad de San Pablo para que pueda hacerlo de manera más ágil. Hay un interés
y que hay una convergencia con diversos sectores políticos, a no ser aquellas personas que ganan de alguna manera con la situación actual, que son pocos y que son corruptos. Los demás todos se ponen de acuerdo que hace falta tener un sistema así. Entonces, si conseguimos encontrar buenas convergencias independientemente de los partidos políticos, y me parece que los servicios electrónicos, la apertura de datos, la integración, todo esto, no hay quien sea contra. Entonces, hay que trabajar en eso y hay que siempre pensar en políticas que de hecho tengan continuidad. Nosotros mantuvimos algunas políticas del gobierno pasado. El Fab Labs fueron una iniciativa, por ejemplo, del gobierno anterior. El Mobile Lab, lo mismo. ¿Por qué terminaron en ese sistema así si son iniciativas buenas para los ciudadanos y que independen de gobiernos? Eso es interesante, que consigamos dar continuidad a buenos proyectos. Y entiendo que eso aumenta la transparencia y reduce la corrupción. ¿Cierto? Perfecto. Totalmente. Cuanto más transparente, más grande la participación de la sociedad, no solo de las personas, de los ciudadanos, como de las empresas. Y por eso la importancia de las startups con soluciones ágiles para la ciudad. Eso es muy interesante. Por eso necesitamos mostrar que es posible que personas que trabajan en la República encuentren buenas soluciones junto a la iniciativa privada, junto a la academia. Algunos días atrás hicimos un seminario para discutir uno de los más grandes espacios que hay en la ciudad de San Pablo y queremos hacer allá un city, como allá en Cornell o en Barcelona. La idea es tener un centro internacional de tecnología e innovación en el espacio hoy, donde hay un entrepuesto de distribución de mercancías que se conoce como CEAGESP en el Alto de Piñeros. Necesitamos involucrar la academia para pensar ese modelo. Necesitamos tener las empresas privadas participando, porque el poder público también solo no tiene más recursos para que él pueda implantar algo así. Entonces, si conseguimos convergir, entonces tendremos soluciones muy interesantes mirando también lo que ya se hizo allá afuera para no reinventar la rueda. Cristiano, Jonathan, ¿han tenido experiencia con corrupción cuando lidian con el sector público en proyectos? No pienso porque somos una empresa muy nueva. Firmamos 11 contratos en países y toda vez que pienso que proponemos realmente una solución para los gobiernos, pienso que la corrupción es, como él explicó, se combate por medio de transparencia usando nuevas tecnologías. Tenemos nuevas tecnologías que pueden rastrear, monitorear y de hecho que nos permiten resolver muchos problemas, incluso el problema de la privacidad. Pienso que necesitamos mirar las mejores prácticas alrededor del mundo porque hay muchos ejemplos de éxito. Esto puede ser el camino para combatir a la corrupción. Cristiano. Sí. Nosotros, de hecho, no tenemos en nuestra línea de negocios, en muchos casos somos, digamos, una empresa de sistemas, no tenemos no nos involucramos directamente con el sector público, pero un comentario que yo diría, y me parece que tiene que ver con lo que dijo mi colega, que la mejor solución para ese problema es realmente hacer que el gobierno piense en cuál es la solución que él puede hacer en colaboración con el sector privado y entonces permitir que el sector privado implemente y continúe. Entonces, eso no se hace entonces un proyecto que esté sujeto a un pensamiento de corto plazo del gobierno, pero que sea de hecho un proyecto que continúe. Y yo pienso que cuanto más digitalizamos algo, más se empodera a las personas. Le damos poder a las personas para que sean miembros de la ciudad, para que sean agentes que tengan acceso a la misma información y se promueve la transparencia y se va en la dirección correcta. ¿Algún comentario? Si no, vamos a... Sí, estoy de acuerdo. Y en la microciudad estamos embarcando, estamos mirando los sistemas de gobernanza, de administración. Eso tiene que ver con transparencia, menos corrupción. Vamos a escuchar las preguntas de la audiencia. Hay un micrófono acá. ¿Preguntas? ¿Alguien? No hay preguntas.
Entonces todo esto muy claro. Bueno, allá una pregunta. Hola, Salvador Pérez de Visa en Latinoamérica. Una pregunta del punto de vista del transporte. ¿Cómo ven los sistemas de Open Loop en transporte y la contribución de esto desde el punto de vista de inclusión financiera, pero en general para que las ciudades sean más inteligentes? Aquí en la pregunta, primeramente el señor Gresta, tal vez Jonathan puede añadir una perspectiva. Bueno. Dentro del Foro Económico Mundial hay un grupo que busca soluciones de movilidad avanzada. Estamos analizando con empresas del mundo cómo, de hecho, imaginar un futuro que sea totalmente integrado y, de hecho, dedicado a resolver muchas de las fricciones, los atritos que hay en el sistema. Hay diferentes cartas, digamos, y opiniones, pero yo veo que vemos un futuro que sea completamente digital e integrado, sin fricción. Pensamos que eso es una oportunidad para que la humanidad, de hecho, tenga un sistema que tenga las características de hecho, responder a todos los problemas que tenemos actualmente: transparencia, la propiedad de los datos, la confiabilidad y muchas de las características, de hecho, la humanidad necesitará para desarrollar en el futuro. La hermosura de esto es que uno es capaz de hacer la gestión de una red que no pertenezca a nadie, que uno puede acceder de diferentes empresas y, de hecho, sacar los datos cuando necesario. Y por magia, esos datos desaparecen cuando son más necesarios. Entonces, de hecho, uno puede tener todo un sistema totalmente transparente que pueda monitorear y rastrear todas las transacciones, no solamente en el sentido económico, pero mi sueño es, de hecho, incluir en este nuevo contexto diversas cosas que aún no se consideran. Por ejemplo, la huella de carbono, poner esto, de hecho, en el sistema de transporte. No vamos a usar más el automóvil. Entonces, todos los aspectos que tienen que ver con polución. Entonces, de hecho, podemos monitorear y rastrear y alguien tiene que pagar por ello. Y entonces, vamos a hacer cierta manera desasamblar un sistema. No es más el costo cuando construimos. ¿Cuál es el costo, de hecho, de funcionamiento? Vamos a incluir esos valores en nuestra cadena de valores. Vamos a mirar otro planeta. Y mi sueño es, de hecho, llegar lo más rápido posible a esta nueva generación. Solamente tenemos 2 minutos y tengo 2 palabras, Jonathan y Daniel. Y me parece que con ello vamos a hacer el cierre. Me parece que es interesante. Es una tecnología, es una base de datos. Me parece que lo interesante de blockchain es que tiene tanto que ver con humanidad, y cuando tiene que ver con tenemos que poner la atención porque resona, dónde toca nuestra naturaleza humana y qué posibilidades. Me parece fascinante. Me parece que los sistemas de pavimentación de transporte, nosotros nos diseñamos para 100.000 miembros. Lo decíamos como estamos, digamos, que acabando con la propiedad de automóviles. Estamos en una etapa de transición. Entonces estamos diseñando o también un estacionamiento, pero si uno puede imaginar la movilidad como servicio, cómo vamos a vivir. La idea de tener un sistema de multisubscripción pueden reducir muchas fricciones que tenemos. Estamos minimizando también la huella de los vehículos. Mucha gente habla. Bueno, lo siento, pero tenemos medio minuto para complementar. Estoy de acuerdo con ustedes, pero me gustaría añadir un punto. La cuestión del enfoque en el ciudadano, el sistema de transporte, pero con enfoque en el ciudadano, un sistema de salud con el enfoque en el ciudadano, porque si no tenemos el enfoque en él, las tecnologías no servirán tal vez para hacia adentro del gobierno, hacia las empresas, para que se desarrollen, sean rentables, para que poner el enfoque en el ciudadano.
y cuáles son las necesidades. Y la tecnología tiene que ser un medio para mejorar la calidad de vida, principalmente de las personas que más necesitan. Entonces, un enfoque en el ciudadano. Y con ello hacemos el cierre. Cristiano, Daniel, Jonathan, Soledad, gracias. Gracias a ustedes todos.